Y ahora vamos a charlar con Martín Ayerbe. Varias veces hemos hablado con él. Fue candidato a presidente por el Movimiento de Liberación Nacional en 2023 y es un dirigente político que viene analizando muy fuertemente cuestiones vinculadas a la soberanía tecnológica, a la producción y el desarrollo integral de la República Argentina. Ahora está alertando que a partir de este acuerdo entre Milei y Trump hay conocimientos estratégicos argentinos y tecnología nacional que están en riesgo. Martín Ayerbe, buenos días, bienvenido a La Banda Ancha, ¿cómo le va? Muy bien, muchachos, buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos Juanse y Umautufe para conversar en estos minutos que tenemos la posibilidad de intercambiar con usted. Conocimientos estratégicos y tecnología nacional en riesgo. Esta es la primera lectura que surge de las gesticulaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Javier Milei. Sí, esto tiene inicio con la venta de IMSA, Industrias Pescarmona, Sociedad Anónima de la provincia de Mendoza, a una empresa que no la conoce ni el loro, que se llama Arc Energy, de Estados Unidos, ligada a Donald Trump. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es el valor del predio, el galpón y las máquinas que hay en IMSA, sino Pescarmona se ha dedicado a fabricar, a pedido de la Comisión Nacional de Energía Atómica, componentes nucleares de Uh-huh. todos nuestros reactores, de los reactores de investigación y de los reactores de potencia. Entonces hay una memoria técnica, un conocimiento, una expertise, un arte que IMSA ha sembrado a lo largo de décadas porque la Comisión Nacional de Energía Atómica los desarrolló como proveedores del sistema nuclear integrado argentino. Entonces, cuando se quedan con IMSA, se están quedando con un conocimiento estratégico que debería ser secreto de Estado y estar bajo la órbita, tutela y protección de las Fuerzas Armadas Nacionales. Bueno, esto se conoce, lo que nos está contando, la operación, ¿cuándo se hizo? El año pasado. Y lo que continúa es que en este momento Milei va a entregarle a Estados Unidos la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, que es Claro, la porque este es el operadora de los último. reactores de potencia, y sectores de vaca muerta para el monstruoso consumo de petróleo de los norteamericanos. Uh-huh. Claro, también para recuperar un episodio de la historia argentina, ¿no? Que está en la película Quebracho. Se analizaba en aquel momento, cuando no había todavía plásticos ni tantos materiales, que era el cuero, la madera, lo textil, lo que había como materiales, que la destrucción de los bosques de Quebracho en Argentina fue una maniobra del Imperio Británico para mantener el monopolio de este recurso estratégico para el procesamiento de los cueros, que era un material muy importante a nivel internacional en aquella época, y conservar el monopolio del tanino con sus cultivos de mimosa en África. Esto de apropiarse de la energía nuclear argentina, ¿también puede ser como un control energético mundial que busca Estados Unidos? Lo que está haciendo Estados Unidos y Milei como lacayo de los yanquis, con toda esta banda de delincuentes, Caputo, Sturzenegger, Reidel, la hermana, es entregar el conocimiento estratégico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que hoy es vanguardia mundial, en el desarrollo del reactor de investigación RA10, que es reactor gemelo del Opal que nosotros le vendimos a los australianos, con lo cual los australianos van a poder, además de producir distintas variedades de radioisótopos, producto de que el reactor es un reactor muy versátil y que tiene varias posiciones de radiación, con lo cual producir distintos tipos de radioisótopos de uso medicinal, industrial. Los australianos pretenden apoderarse de la provisión de el dopaje de silicio para uso electrónico, para la producción de microchips, de Asia-Pacífico. El 60%
del silicio dopado, el reactor fabricado en la Argentina para los australianos por la Comisión Nacional de Energía Atómica, es capaz de abastecer ese mercado de microchips de Asia-Pacífico. El reactor RA10 que Milei paralizó su construcción es un reactor capaz también de hacer lo mismo que el reactor que se hizo para Australia. Ahora este va a estar operado para la Argentina, para las necesidades argentinas, y le va a permitir facturar a la Argentina divisas en dólares por la provisión de servicios de radiación, tanto sea de isótopos medicinales, como también hacer el proceso de dopaje de silicio para la fabricación de microchips. Claro, hemos hablado el año pasado con técnicos de la Comisión Nacional que nos explicaban un poco esta especie de enriquecimiento del silicio para que pueda cumplir con la demanda de la tecnología, ¿no? De la industria electrónica, y que era un avance muy importante para la industria nacional. Ayer le quiero preguntar, hoy, ¿el marco legal argentino permite esta venta de activos industriales? Se roba bajo el amparo de la ley, porque la Argentina ha sido destajada de su ley natural y se ha impuesto el derecho positivo inglés, nominalista, contractualista, materialista, utilitarista y ateo. Entonces, bajo este régimen del contractualismo inglés, se roba bajo el amparo de la ley. Por eso el pueblo argentino, como siempre, es parte de su tradición nacional, de su estirpe, de su espíritu, del ser nacional, los argentinos no creemos en la ley y tenemos profundo desprecio por la misma. ¿En qué cosas sí creemos? En la norma. No creemos en la ley, sí creemos en la norma. Porque la norma la produce la comunidad en su convivencia diaria. En cambio, la ley es impuesta. Por eso el argentino tiene desconfianza y desprecio de la misma. Porque esto lo están haciendo bajo el amparo de la ley. Roban bajo el amparo de la ley. Entonces, la revolución nacional que nosotros necesitamos debe ser profunda. Y lo que hay que hacer en este momento es, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene que volver a estar integrada verticalmente en todos sus órganos, porque ha sido desmembrada por Menem en la década del 90 y nadie ha hecho nada por recuperar la estructuración vertical que necesita para su propia autodefensa. Porque Nucleoeléctrica Argentina se ha convertido en el operador de los bienes de capital, que son Embalse Río Tercero, Atucha 1, Atucha 2, que producen energía eléctrica, que venden energía eléctrica, y son los bacanes que viven al abandono de su madre pobre, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Porque mientras Nucleoeléctrica de la Argentina factura y es superavitaria, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la madre pobre que paga salarios de hambre a sus trabajadores. Entonces lo que nosotros tenemos que volver es a integrar verticalmente el sector nuclear argentino en una empresa centralizada, la Corporación Nuclear Argentina bajo la ley 20.558, con sus sociedades del Estado bajo ley 20.705 integradas verticalmente. Porque resulta que nosotros somos los que hemos diseñado, investigado, fabricado los combustibles nucleares, pero el que los comercializa es Pérez Compán. ¿Qué clase de negocio es ese para la Argentina? Resulta que nosotros formamos a los técnicos, formamos a los ingenieros, ponemos los laboratorios, investigamos, probamos, certificamos internacionalmente en la Organización Internacional de Energía Atómica y resulta que viene Pérez Compán y factura él. Entonces hay que cortar con esto. Hay que cortar con este esquema de privatización y de privatización encubierta y de adulteración de las tareas y actividades. Ayer leía, ahora que están queriendo ponerle el cartel de venta a Nucleoeléctrica Argentina, un técnico que decía, un asesor de empresas energéticas, una de estas figuras, que decía, una cuestión a ver es la cantidad de empleados, porque Nucleoeléctrica Argentina tiene demasiados empleados por kilowatt generado. No sé quién es el que dice esa estupidez. Fue presidente o secretario de la empresa hasta hace muy poco. Julián Gadano es el
el ex subsecretario de Energía Nuclear, es el que dice que para venderla como corresponde hay que reparar ese tema porque tiene demasiados empleados por kilowatt. Y bueno, es un traidor. Así que los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica que le den el trato que merecen los traidores. Bueno, Se sirve de la Comisión de Energía Atómica, vive de eso, y cuando se va, dice que tiene mucha gente y que hay que rajar gente para después venderla. Eso ya lo conocemos, esa peli ya la vivimos en la década del 90, con el proceso de privatizaciones. Se encargaron de echar a todos los trabajadores y después a venderlos por 2 mangos, y después reincorporan a los trabajadores subcontratados, que es lo que se hizo en Somisa, San Nicolás, con el grupo Techín. Techín, cuando se queda con Somisa, que no la paga, porque estos tanos ladrones se la han robado, los altos hornos creados por el ejército argentino, por el general Sabio, le piden a María Julia Alzogaray y a Dromi que echen a los trabajadores a través de los retiros voluntarios. Y una vez que echaron a los trabajadores y que desmembraron la organización gremial, los vuelven a reincorporar como empresa subcontratista y después lo venden como la cadena de valor PYME de Techica. En realidad son los mismos trabajadores que en vez de tener una relación de dependencia directa con la empresa, están subcontratados. Y eso es la crisis que explotó recientemente, con lo cual los propios trabajadores de las empresas tercerizadas, que es la forma que tienen de negrear, le tomaron la planta Roca. Pero esto no lo cuenta nadie ni lo muestra nadie, porque Roca tiene a todos los medios de comunicación adornados, bien engrasado a todo el mundo tiene. Entonces esto no lo dice nadie ni lo cuenta nadie, porque le tienen terror a Roca. Entonces, lo que sucede es que al mismo tiempo que ocurre eso, Roca comete un acto de guerra contra la Argentina, que es apagar el alto horno. Él no tiene ningún derecho ni ninguna potestad a destruir los bienes construidos por el ejército argentino, porque no le pertenecen. Martín, esta intención de vender Nucleoeléctrica Argentina, de entregar los reactores y todo el conocimiento, también están en venta o con la intención de vender las centrales hidroeléctricas. Acá estamos en la zona del Comahue, donde tenemos un complejo hidroeléctrico muy importante. A principios del 2000 se hablaba de que Argentina enfrentaba un desafío energético para poder desarrollarse porque no estaba en condiciones de cubrir su demanda de energía para la industria. Hoy se está queriendo vender las centrales y las generadoras. ¿Cómo se explica esto? No, están privatizadas las centrales. Bueno, ahora quieren extender la privatización dejando afuera las provincias. Claro. No, porque hay que dejar claro, no, porque si no parece que la fuente de todos los males es Milei y que antes no hubo nadie. Como si el kirchnerismo no hubiera gobernado 20 años y mantenido el proceso de privatización que iniciaron con Menem. ¿Habría que haber revertido las concesiones? Lo que está en discusión ahora es lo siguiente. Primero, que nosotros tenemos que recuperar la dimensión del Estado empresario argentino a través de la Corporación de Empresas Nacionales. Porque si en la comunidad el pueblo necesita volver a restituir los lazos que hacen a la comunidad organizada para poder vivir en armonía y en paz interior, la comunidad productiva nacional también tiene que estar organizada. ¿Y quién es la conducción natural? Como en la base del pueblo, las comisiones directivas de los clubes, las sociedades de fomento, las juntas vecinales, los gremios, en todo tipo de organización libre, los colegios profesionales, que naturalmente el pueblo se da, están las conducciones naturales. Bueno, en la comunidad productiva nacional organizada, ¿quién es el conductor? El Estado empresario argentino, porque es el que tiene la envergadura, el poder, la decisión política de orientar el proceso económico argentino. Y esto significa que justamente todas esas grandes obras de infraestructura que las ha hecho el Estado empresario argentino deben ser operadas por el Estado empresario argentino. Esto es el concepto doctrinal básico de la nación argentina. Ahora, lo que se está discutiendo ahora es en realidad lo siguiente. Como vencen las concesiones y los operadores privados que se han quedado con estas empresas, Elstein, Mindlin, Caputo,
Macri, toda esta patria contratista que vive de mercados cautivos, de negocios donde no hay ningún tipo de competencia, Techín, Pérez Compán, Wertheim, toda esta banda, lo que quiere es hacer lo siguiente. Como no han hecho el mantenimiento de las centrales nucleares, como no han hecho el mantenimiento de las turbinas, ahora hay que poner la guita para que puedan seguir operando. Ujú. Porque hay una caída en la tasa de rendimiento. Entonces, ¿qué quieren hacer? La discusión entre ellos es la siguiente: que las recupere el Estado, así el Estado hace la inversión, y una vez que estén a punto, las volvemos a privatizar. Esa es la discusión que está ocurriendo hoy en las oficinas donde se reúnen a discutir estas cosas. La papa es esta. Lo que están hoy discutiendo estos crápulas es esto. Los concesionarios que operan los bienes públicos argentinos están planteando: mejor entreguémoslos y después los volvemos a reprivatizar. Y discuten entre ellos. Pero si después, cuando queremos que se reprivaticen, el Estado se los quede y no nos lo entrega, y bueno, es el riesgo a correr. Entonces, ¿cuál es el riesgo a correr? Y, muchachos, ponemos la guita ahora para continuar, o nos jugamos este fichazo de que vuelva al Estado, el Estado ponga la guita y nosotros después engrasamos a la clase política para que nos lo vuelva a entregar. Esa es la discusión del momento. Martín, te quiero cambiar un poco de tema llevándote al plano de lo que va a ocurrir en octubre, el 26. ¿Cómo estás viendo el proceso eleccionario? Como la mayoría del pueblo argentino que no va a votar. Una partidocracia demoliberal agotada. Una naranja exprimida que nada tiene para dar. ¿Qué proponen? Nada. ¿Qué dicen? Nada. ¿Qué van a hacer? No se sabe. ¿Esto es solo un escenario que ves para las legislativas o anticipás que el mismo desencanto se va a proyectar para 2027? Y se puede observar claramente la posición que tiene el pueblo argentino en una retirada de los ambientes turbios y contaminados de la política. Porque la política del consenso, que es una ideología creada en la escuela de Frankfurt por Horkheimer, Adorno, bueno, todos esos personajes, el consenso hace de cuenta que te tiene en cuenta, pero es una emboscadura. Porque cuando ya tienen todo cocinado y hubo reuniones previas, te invitan al final para poner la firma y sacarte la foto. Y el pueblo se dio cuenta ya de eso, de que hacen de cuenta que lo tienen en cuenta, pero en realidad su opinión no tiene ningún peso. Su idea, su propuesta, lo que al pueblo le despierta interés, no es tenido en cuenta. Entonces se vive en esta emboscadura del consenso, que hay que partir del disenso, como hacemos nosotros. Partimos de la teoría del disenso, que es una teoría argentina del filósofo Alberto Abuela, y partimos del disenso para llegar a un acuerdo, pero hay que partir del disenso. Como dice la Biblia gaucha, de nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme bien. Bueno, ya que citamos al Martín Fierro, yo pensaba, cuando me preparaba para esta charla, y conociendo la afición y, bueno, la devoción, digamos, que siente por el poema de José Hernández, cuando escucha y ve todas estas noticias, los acuerdos, las fotos de Milei con Trump, ¿van a su mente algunas estrofas de Martín Fierro? Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga un criollo en esta tierra mandada. Bueno, Es lo que está haciendo falta, muchachos. Está haciendo falta que los criollos pasemos al frente y nos hagamos cargo de la conducción del país. Toda esta socialdemocracia ha ablandado el tenor y el nervio del soldado argentino, del combatiente argentino, del militante argentino, del pueblo trabajador. El proceso de victimización del kirchnerismo lo que ha hecho es destruir la autoridad de la familia y destruir la autoridad en el sistema educativo argentino. Entonces hay que terminar con esto. Hay que correrlos de la conducción y tenemos que instaurar por aclamación popular un proyecto nacional y una conducción que esté a la altura que la Argentina merece, que es
Los conductores tienen que naturalmente ser aquellos argentinos que estén dispuestos a hacer el sacrificio de uno por los demás y poner en riesgo su propia vida si fuera necesario, porque el dispositivo de poder de los argentinos, de nuestra organización nacional, que es la comunidad organizada, distingue claramente la existencia de gobierno, la existencia del Estado y la existencia del pueblo libremente organizado. Pero Estado y gobierno no son las mismas cosas. El Estado son los aparatos de la nación, que tienen que estar a servicio del pueblo, y el pueblo conduce a través de sus organizaciones libres. Y el gobierno debe cumplir la función de ser la pieza de sacrificio. La conducción de gobierno en la Argentina debe cumplir el rol de ser la pieza de sacrificio, porque no se sacrifica al pueblo, que es lo perpetuo, ni a la patria, que es lo perpetuo. Lo que se puede sacrificar es lo inmanente, aquello que está de paso, aquello que está en tránsito, que es la conducción de gobierno, que hoy está y mañana no. Pero esta es otra concepción totalmente opuesta a la actual partidocracia. La actual partidocracia, tanto el kirchnerismo como los liberales de Milei y Macri, sacrifican el pueblo para sí. Uh-huh. Entonces, una movilización total del trabajo, es la mayor causa de argentinos en este momento a impulsar, porque la masa sufriente de desocupados y la masa sufriente de trabajadores en negro necesita tener trabajo y trabajo en blanco. Esto solo se alcanza en el pleno empleo. Y el pleno empleo es el que tiende al blanqueo generalizado y además es el que sube los salarios naturalmente, recuperando el poder adquisitivo perdido. Y ese poder adquisitivo que se recupera tiene que tener un horizonte a alcanzar, que es que ningún argentino tiene que trabajar por menos de 1 kilo de carne pulpa por hora de trabajo. Ese poder adquisitivo es el que va a permitir la capitalización del pueblo. Hay que hacer a los argentinos propietarios de sus cosas. No podemos morir alquilando en una patria tan extensa donde sobra la tierra. Nosotros tenemos que capitalizar al pueblo argentino y en el salario tiene que haber un componente de seguridad social, que es la jubilación, las vacaciones pagas, el aguinaldo, el salario familiar, pero tiene que haber también un componente de capitalización, de ahorro, para que el pueblo argentino pueda tener su tierra, su vivienda, su camioneta, su taller. Y esto es el proyecto político que solo puede el Estado empresario argentino encarar, porque el único compre nacional que demande de los trabajadores argentinos, organizados en la pequeña y mediana empresa, organizados en los talleres, organizados en los comercios, organizados en la logística, organizados en todas las estructuras productivas, comerciales y logísticas del país, solo el Estado empresario argentino es el que soberanamente puede decidir comprar en Argentina. La División Internacional del Trabajo de las multinacionales automotrices no desarrolla proveedores nacionales, se abastece a través de cadenas de suministro internacionales. Por eso 8 de cada 10 autos que se venden en la Argentina son extranjeros. Entonces nosotros necesitamos que las cadenas de valor estén integradas hacia el mercado interno argentino. Y eso significa que tiene que haber una conducción que resuelva esto. El mercado no lo va a resolver y la División Internacional del Trabajo menos, porque en realidad tienen un plan totalmente en sentido opuesto a esto. Entonces se necesita de una voluntad soberana para que la conducción político-económica del país tenga un actor de peso que permita alcanzar el pleno empleo a través del desarrollo de las cadenas de valor, como lo ha hecho la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha desarrollado proveedores nucleares argentinos para integrar la cadena de valor y no depender de las importaciones, porque nosotros somos capaces de fabricar el 90% de un reactor, del valor de un reactor, y solamente tenemos que importar en este momento un 10% de los materiales necesarios. Pero si hubiera un plan nuclear como el que nosotros estamos impulsando, de construcción de un reactor de potencia por provincia y de un reactor de investigación por región, esto indicaría que la cantidad de material nuclear necesario a proveer por la industria argentina se comería ese 10% importado también. ¿Por qué? Porque si hay un plan de construcciones nucleares, esos materiales que quizás no conviene fabricar porque montar las industrias para proveer requieren de una amortización a un plazo demasiado largo,
Si hubiera un plan nuclear estable a lo largo del tiempo, bueno, podríamos nosotros sustituir eso que importamos por producción nacional. Estamos hablando con Martín Ayerbe, es dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, planteando la posición respecto de cómo se ponen en riesgo conocimientos estratégicos y soberanía nacional, con el intento de vender empresas estratégicas como Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Ayerbe, para cerrar y agradeciéndole esta entrevista, es un panorama difícil para nuestro país. Para buscar alguna fortaleza, alguna expectativa, cómo plantarnos sin caer en el desasosiego. También, además de Martín Fierro, sabemos que es un ferviente admirador de Ricardo Iorio. ¿Hay alguna frase, algo de Iorio, algún concepto que nos podría ayudar a tener energía y expectativas para lo que se viene? Sé vos nomás y al mundo salvarás. Lo dijo Ricardo Iorio, pero hace 2500 años antes lo dijo el poeta Píndaro. Alcanza a ser lo que tú eres. Eso es el camino al proceso de individuación, donde los argentinos tenemos que, hacia adentro, encontrarnos con nuestra propia sombra, para poder integrarla no siendo ella negada, y de esa manera vivir íntegramente como hombres totales y plenos. Y ese es el camino que además nos permite sumergirnos en la comunidad organizada y realizarnos a través de la misma. La comunidad organizada como fin en sí mismo, pero el hombre singular también como fin en sí mismo. Pero para alcanzar ese desarrollo pleno, ese despliegue total del espíritu argentino, hay que hacerlo a través de la comunidad organizada, que además de ser un fin es un enorme desafío, una hermosa tarea, una bella misión por realizar. Y es una misión alegre, no es algo que hay que hacer de manera triste, no es un garrón que nos vamos a comer, no, es algo hermoso, es la esperanza como cuando uno se levanta a la mañana, un día sábado, y lleva a los hijos, lleva a los sobrinos, lleva a los nietos al campeonato de fútbol, al campeonato de vóley, al campeonato de hockey, al campeonato de ajedrez, a las cosas que hacen los chicos en su edad. Y eso se hace con alegría. Nos levantamos a la mañana, tomamos el desayuno, nos subimos al auto, vamos, participamos de la competencia, nos encontramos con otros chicos, con otros padres, y todo eso que la Argentina lo hace naturalmente todos los días, es el espíritu de romería que nosotros queremos alcanzar en la comunidad total, y en el mundo del trabajo, y en el mundo de las artes, en el mundo de la ciencia, y en el mundo de todas las disciplinas que dominamos los argentinos. Esto se hace a través del modelo argentino para el proyecto nacional. Ahí está el continente de unidad nacional de los argentinos. Y en ese continente de unidad de argentinos, Naides es más que Naides. Todos somos necesarios. Y todos somos capaces de trabajar para la patria, además de para el propio sustento. Eso se hace en el modelo argentino para el proyecto nacional, al cual convoco a todos los argentinos. Y en los consejos para el proyecto nacional estamos elaborando el proyecto. Un proyecto que va a ser el pacto y el acuerdo con nuestros semejantes. Martín, antes de fin de año terminamos el libro. Bien, quien está Y el escuchando año que viene lo publicamos. Y cuando lo publiquemos, ese libro va a ser una carta de navegación, pero además va a ser un acuerdo con otro argentino con el cual establezcamos que allí están las bases de la reconstrucción nacional. Martín, quienes están escuchando y tienen interés en conocer más, ¿cómo pueden encontrar información? Que nos contacten por las redes sociales, todas las redes sociales, que nos contacten por teléfono, que tengan un poco de paciencia porque la demanda es grande y atendemos personalmente a todos los que se acercan. A veces hay que insistir un poco porque los mensajes se pasan de largo y bueno,